Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasitrotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones, pedía por su hermosura, paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó y un día primaveral a orillas del palmar en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero y oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. A esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. La música llanera de Venezuela y de Colombia, de belleza. Nadia. Hola. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero y oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. A esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ver! El honor de encontrarnos de nuevo en este espacio donde la palabra se vuelve canto y la historia se narra con cuerdas, memoria y sentimiento. Hoy nos sintonizamos a través del canal de YouTube, también por La Voz de Mi Barrio 7 y por Urdimbre Radio 100.6 FM, ese tejido sonoro que nos abraza desde las esquinas diversas de Bogotá. Vamos a hablar hoy sobre la historia de la cultura llanera en Bogotá, como lo hemos venido haciendo, que pues la cultura llanera se ha tejido, digamos, en la presencia en Bogotá desde hace décadas, traído por migrantes del Meta, de Casanare, de Arauca y otros rincones del Orinoco, también de Venezuela, profundos que llegaron a la capital en busca de nuevas oportunidades sin soltar la raíz, ni el cuatro, ni las maracas, ni su baile, ni sus comidas y sus símbolos. Así pues, entre joropos, versos y también entre parrandones, se fue formando una Bogotá llanera viva en los barrios del sur, presente en los festivales y en las escuelas de danzas que se han venido estructurando en Bogotá. En la voz cultural solidaria, pues nos sumergimos en esa historia de resistencia y alegría que ha echado las raíces en el asfalto capitalino, demostrando que el llano también canta, baila, sueña en la ciudad. Hoy tenemos un invitado también muy especial, que así como los que hemos venido trayendo, que nos han ayudado a reconstruir nuestra cultura y nuestra identidad llanera en Bogotá, como es el conocidísimo Rosendo Portacio Fontalvo. Un gusto saludarte. Antes de presentarte oficialmente, pero sí nos gustaría que nos regales un saludo para toda nuestra gente de La Voz de Mi Barrio 7, Urdimbre Radio 100.6 FM y también para nuestros amigos y amigas de nuestro canal de YouTube, maestro Rodney. Sí, Armando, muchas gracias por esa invitación, por esta invitación sobre el folclore llanero, cómo llega también a nuestras costas, y en especial en Barranquilla. Eso pues más o menos por allá por el 1955, 57, llega un grupo a La Voz de la Patria. Ahí trabajaba
un hermano mayor, José Portasio Fontalvo, y él hace prácticamente una presentación a una venezolana que cantaba, era cieguita, Berta Medina se llamaba ella, debe haber fallecido ya, cantando muy bonito. Entonces, son los primeros inicios que se dan en la costa sobre la música llanera. Yo alcanzo a apreciar, también era muy muchacho todavía, alcanzo a apreciar lo de la música llanera y al llegar pues acá a Bogotá, todavía tampoco era visto o bien visto en la música llanera. Conocí, ya tenía idea de que David Parale andaba por estos lados, que con él es que yo prácticamente comienzo a iniciarme también con la música llanera, porque es el primer conjunto que me acompaña con esta música llanera aquí en Bogotá. Entonces doy ese comienzo así. Ah, bueno, Rodney, no, pero presentarte un poquito, dices tú, soy un barranquillero veterano y feliz, amante de la música caribeña, artista, cantante y compositor. Sí, También sí, es investigador, colecciona, canta, interpreta la música colombiana, latinoamericana y del mundo. Naciste en el 41, es el sexto hijo de la familia. Rosendo también pues participó, digamos, de muchos procesos importantísimos. Empezó con esos, haciendo música con los instrumentos incluso, ¿no? De la percusión en la mesa, muy pequeñito. sí. ¿Por qué no hablamos un poquito y nos contextualizamos? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo aprendió ese contexto que normalmente a uno lo marca la niñez y como que lo va conduciendo a uno esa infancia, ¿no? Cuando está su contexto, su mamá, su papá, sus hermanos, ¿cómo influye ese contexto, la familia, el territorio, para irse, digamos, formando y empezando a, digamos, a fundamentarse ya en la música? ¿Por qué no hablamos un poquito de esa niñez y después nos vamos, cuando estabas en Barranquilla, después empiezas a venirte después a Bogotá, pero primero arranquemos de esa primeros inicios, contextualízanos un poco de esa maravillosa historia barranquillera que cuando tú comías y decías que la boca se había comido ya la yuca. Está bueno ese recuerdo. Sí, era en los momentos en que nos servían la comida, entonces los platos que eran de metal, de peltre, y los cubiertos, todo eso, me servían de música, ¿no? Yo hacía la percusión con esos materiales y me acompañaba. Entonces buscaba pues formas de siempre estar metido en la música. Comienza primero un hermano que siempre ha estado, todavía vive, es mayor que yo, siempre he estado metido en todo lo que tiene que ver con la música, con la cultura musical. Entonces él cantaba, pero no se mostraba pues como yo busqué la forma de exteriorizar rápidamente todos estos cantos. Entonces los primeros cantos fueron pues, imitando y tratando de hacer la música de Guillermo Buitrago, algunos textos del maestro Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, y así pues en esa forma fueron esos comienzos cuando ya en la escuela primaria, cuando entro a la escuela primaria, siempre el rector o las profesoras y los profesores querían mostrar algo cuando llegaban los inspectores a visitar las escuelas. Querían mostrarle algo de música. Y a mí me subían en una mesa y yo, por cierto, uno de los primeros temas que canté fue ese tema de Peñalosa, de Antonio María Peñalosa, Te olvidé. Y yo Ah, mismo, Chandé, sí, el chandé o garabato. el Y garabato, sí. yo mismo traté pues de acompañarme con la mesa, bailando, y en esa forma fui pues entrando ya pues en la música en la escuela. Entonces ya se me fue conociendo con ese, con los cantos, siempre para cualquier programa cultural en la escuela
yo era uno de los números que iban a presentar. Entonces, eso fue pues uno de los comienzos. Como me quedaba también allí cerca, me quedaba las emisoras unidas, y en las emisoras unidas siempre tenían un programa de aficionado. Yo sabía el día que iban a ensayar. Yo me iba después de la escuela, me iba para allá en la tarde a mirar cómo era el ensayo. El acompañamiento era con la orquesta de Pacho Galán. Entonces, busqué con el tiempo, después que vi varios programas ahí de ensayo, me inscribí y me presenté y me acompañó la orquesta de Pacho Galán. Y así con el tiempo seguí allí. Vino una orquesta internacional, se llamaba Habana Internacional. Ahí venía el Chiqui Tamayo, un cantante. Y en esa orquesta la pusieron de planta para que acompañara a los aficionados, porque ya andaba muy ocupado Pacho Galán. Y en esa presentación había un concurso, y ese concurso pues era como con 20 aficionados. Yo me lo gané, y ese pues fue uno de los primeros éxitos que tuve. Había que continuar para ir afianzando con ese premio, pero resulta que me salió una beca para ir a estudiar el bachillerato a Chiquinquirá, Boyacá, y tuve que dejar esas Proyecto. presentaciones futuras que venían, porque tenía que viajar, y duré 6 años allá en Chiquinquirá haciendo todo el bachillerato, pero también la música. Eso fue en el Allá 59 cuando te fuiste para Chiquinquirá, ¿no? me fui para Chiquinquirá en 1959, y allá formé un grupo también encontré que había muchachos, porque allá en Chiquinquirá les jala mucho al tiple, guitarra. Busqué la forma de hacer un grupo, y con ese grupo también hacían unos encuentros de escuelas, de colegios, y entonces en estos encuentros también había un concurso, ¿no? También me gané, o nos ganamos ese concurso, y así fui escalando hasta que había una emisora también allá en Chiquinquirá que se llamaba La Reina de Colombia, la emisora Reina de Colombia, y el director de la emisora me pidió que, porque no hacía unos programas los domingos, haciendo recordando pues la música colombiana, y en esa forma pues me fui metiendo a la música colombiana y a la música latinoamericana, hasta llegar ya de nuevo acá a Bogotá, y a ponerme a estudiar en la Universidad Nacional, que me presenté a ciencias biológicas y químicas, en ciencias de la educación. Allí quedé, duré también los 4 años haciendo esta carrera, y aprovechar también los momentos para hacer la música. Por ejemplo, había un programa de Juvenal Betancourt, y lo dirigía Ofelia Morales, Ajá. dirigía este programa. Me invitaron con el grupo a hacer una hora o media hora de música, e ir hablando con respecto a estos temas. Y eso pues los comienzos así buenos con la música, ¿no? Rodney, Entonces, perdóname, llegaste a la Universidad Nacional en el 65, ¿no? A estudiar. sí, sí, 65, 66, sí, sí, porque terminé en el 65. 68. Bueno, Sí, señor. y ahí organizaste a un grupo ahí que se llamaban los Caballeros Los de la Caballeros Canción. de la Canción, que es este que está Pero acá. ese fue el primer grupo que organizaste, pero Este llanero. fue el primer grupo que organicé, y había arpa, había cuatro, bajo, todos éramos estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Quiénes eran Y los integrantes ahí, Rodney? ¿Quién era los, el arpista? ¿cómo dices? ¿Quién era el arpista? El artista se llamaba, o se llama, Enrique Ramos, el odontólogo. Duramos bastante tiempo, por lo menos pienso yo que duramos unos 10 o 15 años juntos, y grabamos este disco. Esto lo grabamos en el sello Orbe, y Los Caballeros de la Canción, conjunto típico llanero de la Universidad Nacional. Y acá estamos pues entonces con el grupo,
el contenido de este disco lo hace mi hermano José Portasio Fondalvo, quien fue quien nos organizó. Él, él también estudiaba en la Nacional y entonces buscó la forma, dice, yo voy a ver quiénes tocan acá. Y se fue metiendo, encontró el arpista, encontró el cuatrista, encontró el bajista y conformamos el conjunto. Entonces, Pero antes de eso, ¿recuerdas cuál fue la primera pieza o canción que escuchaste de joropo? ¿Por qué esa iniciativa con el joropo? ¿Qué fue? porque, como te dije, allá en La Voz de la Patria, esa señora que llegó, una ciega, Bertica Medina, Ah, pero en Barranquilla. sí, desde Barranquilla. Entonces ya eso me gustó. Cuando llego ya a Chiquinquirá, el compañero que toca guitarra también cogió el cuatro y Ajá. comenzó a darle al cuatro y ahí fui metiendo música llanera. Allá conozco a, a, a este, ¿cómo se llamaba? Que ya también murió, cantante, Luis Ariel Rey. Ah, Luis Ariel Rey. Luis Ariel Rey llega allá a Chiquinquirá, lo veo y me doy cuenta que pues, él tenía bastante, tenía mucha gente que lo seguía. Fue con un grupo y cantando pues su música llanera. Ahí también cantando ICC, cantando Carmentea. Total ¿Y tú te que acuerdas con quién iba ahí Luis Ariel Rey en el arpa y cuatro? ¿No te acuerdas de quién estaban no, ahí no, acompañando? él tenía a un, creo que tenía un paraguayo. Sí, Sí, parece él ser. tenía era un paraguayo que, con el arpa, pero no recuerdo bien no eran así muy conocidos. El único, tal vez el artista paraguayo que vivía por acá en el interior y entonces él lo localizó. Y ya de ahí en adelante, pues ya lo acompañaron a Miguel Ángel sí, a Luis Luis Ariel Ariel. Rey, lo acompañaba René Devia, lo acompañó David Parale, lo acompañaron una cantidad de artistas que también estaban prácticamente dando los comienzos, ¿no? Ya sonaban, pero llegaron a ser grandes René Devia, David Parale, con quienes también grabé y hicimos muchas presentaciones, hicimos parte de sus conjuntos. Mm. Sí, o sea que cuando llegaste a Bogotá ya venías ya lógicamente conectado con la música llanera, lógico, Sí, entonces. yo, pero Bueno, muy poco. ¿y cómo Por allá no haces? se oía, por allá en Barranquilla no se oía la música llanera, Claro, más difícil no se todavía. oía la música llanera para nada. Porque aquí en Entonces, Bogotá tampoco, digamos, tú viniste al 65, tampoco es que se escuchaba mucha música sí, llanera yo acá. llegué en el 59, acá en Bogotá, y nada, tampoco había, ni siquiera todavía había comenzado David Parales, que hace un programa con Oriol Rangel en Radio Santa Fe. Sí, Todavía no había llegado David Parales apenas estaba, y era un muchacho, lo conocí, muchacho allá en Ibagué, que fue al festival del folclore también en el Tolima. Entonces tampoco, no sonaba para nada. Ya por allá en el año 50 y, 50 y qué, 59 o 50, sí, sí, ya veo que está René, está David Parales, y entonces comienza esa música llanera a sentirse, pero eso no proliferaba todavía la música llanera en esta parte de Bogotá, ni en Boyacá, nada. Y ¿cómo bueno, fue esa transición, Rodney, de música que tú vienes de la costa caribeña? Porque a mí me parece muy importante como cuando podemos recordar también no sé si me imagino que sí lo desconociste, a, mm, a un barranquillero que cantaba música llanera también, que era relojero, se me olvidó el nombre ahorita, bueno, ahorita me acuerdo. sí. Y ¿cómo es esa transición de eso, de lo costeño a la música del dejo llanero? ¿Cómo fue como esa postura, digamos, ¿no? Como esa, poderse uno imbricar
dentro de la cultura llanera que tiene unos dejos muy específicos, porque ya tú no te metes con la canción criolla, ¿no? Te metes más es con la música estilizada, un poco el Sí, sí, pasaje sí. vals, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Sí, en esa, comienzo así, ¿no? Yo escuchaba mucho, me gustaba escuchar Alfredo Pereira, es que me acordaba, Alfredo eso. Pereira. Sí, él creo que ya falleció. Sí, ya falleció Alfredo. Él era de por allá de Córdoba. Él perteneció a la orquesta de la Sonora Cordobesa, imagínense, Alfredo Pereira. Y fuimos muy amigos, muy bueno, buen cantante, buen Pero sí, cantante. sí, y él sí le Parecía y él sí raro. se él parecía llanero, ¿no? Porque él sí cantaba Y música la criolla. pinta, la pinta que tenía, como era bastante de etnia como indígena, él no parecía que fuera, digamos, de la costa, ¿no? Pero él hizo parte y alcanzó a grabar uno o dos temas con la Sonora Cordobesa. Ah, sí, Fuimos muy amigos y donde se presentaba todo el mundo lo tildaba como si fuera llanero. Sí, con él hicimos muchas presentaciones. Entonces, prácticamente pues ese roce que encuentro yo aquí más en Bogotá que en Boyacá. En Boyacá, claro. pues lógicamente me encuentro con Luis Ariel Rey y no más. Así de ese ambiente llanero, no me encuentro con ninguno más, pero ya a mí me llamaba la atención Alfredo Sadel, un Ah, venezolano, claro. y cuando llega yo siempre cantaba las canciones de él. Es decir, le puedo decir que mi cantante preferido lo fue Alfredo Sadel. Claro. Y tuve la oportunidad de que en una de las presentaciones que yo tenía, él también se presentó, que fue en la Media Torta. Ahí nos hicimos ya amigos y ahí me vine a conocer yo con Alfredo Sadel. Entonces, por aquí, pues yo hice también una, sí, no se ve muy bien, pero aquí estoy Ajá. con Alfredo Sadel, está todo el recorrido de Alfredo Sadel y la presentación. Hicimos esa foto y en la Media Torta. Entonces yo lo seguía mucho a él. Otro que también yo seguía era a Mario Suárez, al Catire Carpio, que también tuve la oportunidad El Catire Carpio. el Catire Carpio, José Catire Carpio, que fue mi jurado allá en Villavicencio. Con él tuve también buena amistad. Aquí vino a Bogotá, lo llevé a la casa, le regalé unos discos y fuimos a Zipaquirá, que él quería conocer las salinas de Zipaquirá. Entonces fuimos con otro artista, Rufo Sánchez. Ajá. Él está actualmente en los Estados Unidos y con él, con su carro, llevamos al Catire Carpio allá a conocer las salinas de Zipaquirá. Entonces, todo eso me sirvió Me imagino mucho. que a Juan Vicente Torrealba, me imagino Sí, que con Vicente Torrealba también una amistad linda con él. Uno de los grandes presentadores que también le jalaba mucho y le gustaba mucho la música llanera porque hacía mucha copla y hacía muchas poesías, que era Juan Harvey Caicedo. Juan Juan Harvey Harvey Caicedo, el Caicedo, locutor. claro. Entonces, con él también congeniábamos con la música llanera, me presentó a varios de sus programas sí, se fue buscando la manera de, de ir ambientándose. Rodney, Eh, ¿qué te acuerdas de esa qué fue la primera cuál fue la primera canción que cantaste de música llanera? yo La la primera y primera que la canción, recuerdes ahí, la tararees un poquito así sí, ahí a sí, capela. sí, ¿De Sadel? una de las primeras que, esto es de Miguel Ángel Martín, se llama Paisaje Matinal. Se Ajá. escucha un canto a lo lejos, allá sobre el horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras tejen un manto viviente de un cielo multicolor. Las garzas madrugadoras tejen un manto viviente de un cielo multicolor.
ojos lleva el llano, que se verdes como el mar cuando el día está amaneciendo. Las brisas de la mañana gateando le revuelven su dorada cabellera. Las brisas de la mañana gateando le revuelven su dorada cabellera. Pam, 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 oriro, pero, oriro, pero, Qué bien. Sí, de Miguel Ángel Martín, ese tema, Sí, Paisaje Matinal. Él paisaje. también fuimos muy amigos con Miguel Ángel Martín, ya en sus últimos días que le quedaban de vida. Una alumna mía que sabía que a mí me gustaba la música llanera, ella estaba en la clínica eh, atendiendo a Miguel Ángel Martín, entonces me llamó, me dijo, hombre, Ronnie, quisiera que visitaras aquí, aquí al maestro Miguel Ángel Martín. Él está muy mal, entonces no podía ni hablar porque tenía que tener la boca abierta, entonces le habíamos puesto un aparato de tal manera que solamente se movía la cabeza. Entonces, fuimos muy amigos con Miguel Ángel Martín. Cuando yo estuve participando, que participé 3 años en el Festival Llanero, allí, Villavicencio. sí, en Villavicencio, participé las tres veces que fui, quedé de finalista, pero mi conjunto ganó en copla y ganó también como cuatrista. El cuatrista que llevábamos, que era Simón Silva, y con él también cantaba mucho los contrapunteos, le gustaba, entonces ganó también en contrapunteo. Total que me sirvió mucho todas esas idas allá a Villavicencio al festival, porque tomé mucho de allí, ¿no? Claro. Y ya yo había grabado un long play con los Caballeros de la Canción, entonces también me conocían. Total que esto pues de la música llanera me metí bien, que la gente, ya alguna vez tuve una discusión con Luis Ariel Rey aquí en Bogotá. Existía una emisora que se llamaba Radio Progreso, eso se acabó. La emisora se llamaba Radio Progreso, el mismo nombre que tiene una emisora allá en Cuba. Ajá. Entonces, y yo me fui a presentar con mi conjunto, pero Luis Ariel Rey ya se había presentado. Cuando ya yo fui a cantar y canté también mi música llanera con el conjunto de los Caballeros de la Canción, a él le digo, ¿usted por qué canta llanero? Usted debe cantar en sus cumbia, debe cantar sus porros, usted no debe meterse con la música llanera. Entonces se chocó. Yo no le dije nada, creo que no le contesté nada, pero estaba errado porque entre más los músicos, los maestros, sean de donde sean, canten la música llanera, la graben, hombre, eso le da una prestancia y un honor inmenso a la música llanera. Entonces se chocó conmigo Luis Ariel Rey porque yo cantaba música llanera, que yo iba a cantar era la música de la costa, y yo también la canto, pero a mí me gusta la música llanera. Entonces, Claro. hoy en día hay una cantidad de gente que se ha metido en la música llanera y se acabó pues esa idea, eso en la cabeza El de que, regionalismo. sí, de que no lo podía hacer sino el que era de esa tierra. Entonces, eso fue uno de los choques con Luis Ariel Rey. Por lo demás, bueno, recuérdame de nuevo el costeño que Alfredo Pereira. Alfredo Pereira, Enrique, yo buscándolo y no lo pude encontrar hasta ahora que tú lo vuelves a nombrar, Alfredo Pereira. Sí, entonces Alfredo Pereira, la pinta que tenía era de puro llanero No, y cantaba muy bonito muy Alfredo Pereira. bonito. No, Mm. no, 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 no Creo que no grabó descrestado. sin un disco, no grabó sin un long play y Sí. lo Eh, grabó con David Parales. sí, y Rodney, ¿qué podemos, por qué no hacemos un pequeño
digamos, de los actores, pero también de los espacios. Bueno, creas el grupo. ¿Qué espacios habían para presentar la música llanera ahí en esa época cuando organizaste Los Caballeros? Sí, ¿A dónde había, a dónde podía uno llevar la nada música más la llanera? Radio Santa Fe. Radio La, Santa Fe. la única que se preocupaba por eso era la Radio Santa Fe. Le metía bastante a la música colombiana. Hacía creo que música colombiana a la 1 de la tarde o a las 12 del día. Hacía por la noche, a eso de las 8 o 7 de la noche, hacía un programa de música colombiana. Ahí también estaba Jaime Llano González. Total que esto de la música llanera, inclusive de la música de aquí del interior, no tenía mucha cabida. ¿Y la gente bogotana cómo recibía la música llanera en esa época? ¿A Sí, ustedes? ¿Cómo era? Sí, sí. cuando ya se mete la voz de Adilia Castillo, cuando ya se mete la voz de Alfredo Sadel, del Catire Carpi por acá, por el interior, la gente ya comienza y además el Festival Llanero, ¿no? De Villavicencio, la gente ya comienza a interesarse. Pero Sí. yo pienso que uno de los lo más llamativo era oír cantar a Adilia Castillo, oír cantar a Alfredo Sadel, a Mario Suárez, a cualquiera de ellos llamaba la atención. Por ejemplo, uno escuchaba, por ejemplo, como que le digo yo, Zulma. sí, que es Zulma, por ejemplo, que es de un hermano de Luis Ariel Rey. Hilariano Rey. Por ejemplo, con ese tema a mí se me conocía bastante. Alma llanera también, ¿no? Princesita divina, pedacito de luna, virgencita de amor, llevas en el alma los cielos y en tu boca escondida la savia de una flor. Zulma, como gimen los vientos, como lloran los ríos, como te adora el sol. Mira los esteros perdidos, las palmeras despiertan, como canta el ruiseñor, como mi llano lindo que verdece en la sabana, como tus ojos bellos que me hechizan hasta el alma. Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto, te quiero mucho más que a mi pobre vida. Y este amor sacrosanto que imploramos los dos. No, qué bien. Tú eres tenor, ¿o no? Eres un tenor, ¿no? Sí, tenor, sí. Yo Claro. pertenecí en la Universidad Nacional a los coros de Elsa Gutiérrez, de Oscar Álvarez, de los que dirigían los coros de la Universidad Nacional, y ahí también aprendí mucho porque había tenor muy lírico, muy fino, y voces, barítonos, bajos. Aprendí mucho también en Claro. esta, duré varios años en los coros de la Universidad Nacional dirigidos por esta mujer, la primera directora acá en Colombia, que se metió en la música, la estudió Elsa Gutiérrez. Debe vivir porque la última vez que la vi fue cuando murió el doctor, que también fuimos muy amigos, Orlando Fals Borda, que también le gustaba mucho, sobre todo todo lo que tenía que ver con la música de la costa, especialmente con el vallenato, con el porro. Claro, era costeño, ¿no? Era Orlando costeño. Falcón. Él había nacido en Barranquilla, pero siempre quiso a Mompox y él se iba mucho para allá. Entonces, tengo muchas fotos con él, me dio una entrevista y con toda esa gente uno se Pues aprende bastante. imagínate, todo el Se aprende. sentipensar ahí Sí. de Orlando Allá, por Falsborda, qué ejemplo, maravilla. otra persona que venía de Argentina, pero le gustó mucho mi voz y le gustó mucho mi conjunto, se llamaba Marta Traba. Claro, la Ella reconocida. tenía una librería en el lago, y entonces allá me invitaba a que fuera, íbamos con el conjunto, hacía unas tertulias muy bonitas
esta Marta Traba, cuando ella viajaba a otros países, siempre me traía algún regalo. Entonces, ese contacto con la Universidad Nacional y con todos estos artistas que yo encontré aquí en el interior, aquí en Bogotá, me sirvió mucho para poder escribir y elaborar este texto, el folclore de la música llanera, de la cultura llanera. ¿Qué nos puedes decir frente a ese libro? ¿Qué nos puedes narrar y qué nos puede aportar al trabajo que estamos haciendo ahorita Sí, sobre recoger la memoria y la cultura llanera en Bogotá? ¿Tú sí, haces un recorrido histórico cuando llega la música llanera a Colombia? sí, lo que te puedo decir también como aporte, ya que me hablaste de la palabra aporte, empleaste el término. Hay un tema que poco lo tocan la gente de acá, inclusive los mismos llaneros, y es la parte negra también de la música llanera. Ajá. Se cree que nada más sea la parte blanca, la parte española, la parte indígena, Ujú. pero también hubo la parte eh, la parte negra, y en eso, uno de esos capítulos aparece también aquí en mi libro, y es que tiene que ver pues sobre todo con como la música llanera toma Venezuela y toma Colombia, y lo mismo los colombianos, lo mismo los venezolanos, eso está muy pegado. Después fue que se separaron cada región, ¿no? Pero la parte negra también le metieron tambor, también, no sé si tú recuerdas, tiene una parte como negra, Barlovento, tierra ardiente de tambor, tierra de la alegría, minera fina, que se va de fiesta, su cintura aprieta, y al son de la culata del tiquita y de la mina, y al son de la culata del tiquita y de la mina, que sabroso que mueve el cuerpo, la barloventeña cuando camina, que sabroso que mueve el taquita aquí sobre la mina, que vengan los conoqueros para el baile de San Juan, que vengan los conoqueros al baile de San Juan, que la mina está templada para toda el tiquita, tequita, tiquitita, tequita, tiquitita, tequita, tiquitita, tiquitita. Pero hablemos un poquito de eso, porque ¿de la costa venezolana más o de la parte de la costa Tiene colombiana? más de Venezuela, tiene más de Venezuela. Sin embargo, hoy en día, yo con los conjuntos llaneros le metí un furruco, que es un Marrano. tambor que tiene una vara encerada, y eso suena como un bao, así como lo hacen los sanjuaneros, ¿no? Sí, Le claro. meten eso. Y ya hay pues algo de percusión en temas, por ejemplo, no, de pronto tú no conoces este tema que también tiene parte negroide, ¿no? Se me olvida. Bueno, Ahorita seguramente te acordarás, no te sí, preocupes. Sí, sí, poco a sí. poco. Pero bueno, Entonces, eso tú haces ese recoges, digamos, porque siempre ha existido la exclusión del afro y del indígena, ¿no? sí, Porque esto ha sido una educación muy occidentalizada y se ha sí, sí, subalternizado los aportes del afro de los pueblos originarios. A mí me parece muy valioso lo que tú estás haciendo ahí, porque el poder colocar las voces del afro en la música llanera, pues tiene pues toda una inclusión importantísima. sí, Digamos ahí en qué más nos pueden aportar, aportaron en que en el ritmo ellos, en sí. narrativas, ¿en qué? Sí, lo que pasa es que el joropo, la música llanera, generalmente va a 6/8, ¿no? A 6/8. Eso hubo mucha trifulca, otros decían que a 3/4, ¿no? A 6/8. Y cuando tú hablas del 6/8 es como si hicieran un merengue. Aquí son los 6/8.
dice, yo soy un negrito fino, 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 con mucha circunstancia, y como no tengo arrogancia, que a mí me tratan como un cochino. Yo soy un negrito fino, 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 con mucha circunstancia, y como no tengo arrogancia, que a mí me tratan como un cochino. Guardia, no lo dejen entrar, guardia, porque es un ladrón. Guardia, no lo dejen entrar, guardia, porque es un ladrón. Y ella me dice, como él me decía, apaga la luz, mi samba, que ya viene el día. El cumaco es la pastora, día, día, sí señor. El cumaco de San Juan, día, día que se va. El cumaco es la pastora, día, día, sí señor. El cumaco de San Juan, día, día, día. No, qué maravilla eso. Entonces sí, y esa parte el llanero no, todavía no. Yo soy quien toco ese punto allí de la parte negroide, ¿no? Pero sí, ya yo veo que meten algo de tambor, ¿Cómo es que sobre se llaman los todo, tambores de ellos, Rodney? ¿cómo dices? ¿Cómo se llaman los tambores de ellos cuando meten los tambores ahí? No, Que son los tambores. tambores largos, ¿no? Ah, sí, no sé en este momento. Pero de todas maneras, ellos es como tocar acá, ¿no? Sí, entonces todo eso lo tiene la música llanera, más en Venezuela. Pero, volví y te digo, estas regiones llaneras eran una sola, prácticamente eran una sola. Ya después los gobiernos comenzaron a dividir cada terreno, ¿no? Entonces, esa parte pues la olvida mucho el músico llanero. Ahí está la percusión, pues están las maracas, que llaman pues los capachos, y está el mismo contrabajo, ya ahí con el contrabajo o con el bajo, hacen algo de percusión también, porque uno de los instrumentos que se presta para hacer llevar el ritmo es el bajo. Sin el bajo, la música no se pudiera bailar. Todo Claro. tiene que tener algo de percusión para poder manejarse. Si tú lo haces con la pura melodía, pues se puede bailar. En un principio, los valses o la música fantástica o de fantasías la hacían sin marcar ningún ritmo, ¿no? Pero ya después, el mismo Bach de Johann Strauss tiene una tararara, va marcadito, ¿no? Pero en los principios de la música no había Pero, ese instrumento que mandara la percusión para invitar al baile, para que se marcara, que era lo más difícil, que hoy en día todavía, ya aquí en el interior marca, la gente marca, pero cuando yo llegué, no podían bailar sino la guabina, o podían bailar difícil, el bambuco no es tan fácil, pero les quedaba difícil. Yo voy allá a Boyacá y entonces me dice, hombre, enséñame a bailar la cumbia, enséñanos a bailar el porro. Y yo tenía un grupo de estudiantes, yo estaba interno, pero teníamos una salida los sábados y los domingos para ir al pueblo. Y en esa salida convocaba a varias mujeres y muchachos a enseñarles a bailar estos ritmos, ¿no? Que ellos no conocían, sino nada más la guabina, bailar la guabina o bailar el bambuco, que vuelvo y digo, no es fácil, el bambuco es difícil de ajá. bailar. Y Sí, Rodney, volvamos a Bogotá de nuevo. Entonces teníamos la Universidad Nacional, bien. estaba Marta Traba. eh, ¿Qué otros escenarios había para presentar? ¿Había algún lugar donde la gente podía ir a tomarse algo? ¿Había escenarios en esa época? ¿Qué más? ¿Ya existían? ¿Los centauros ya existían? No. no, todavía no, los centauros fue muy reciente. La Casa Llanera tampoco. Tampoco, no, todo esto de casas de la costa, casas ¿O qué del sitio llanero Pacífico no había? existía. O sea De que un no había un momento sitio a llanero. otro formaron, sí, de un momento a otro formaron, y eso es muy bueno, que se haga una casa cultural en todo, ¿no?
porque ahí se encuentra gente que está por aquí, va allá y se aprenden muchas cosas. Entonces no existían las casas de cultura, eso es nuevo, prácticamente es nuevo las casas de Bueno, pero cultura. recordemos de nuevo ahí, Marta Traba, la Universidad Nacional, ¿y a dónde más se presentaban? Bueno, la Eh, emisora esta, ¿qué había, sí, qué escenarios había más? eso sí, vuelvo y te digo, nos salía mucha serenata, porque tampoco era muy dado a que hubiera serenata por acá. Pues sí, no niego que ¿Y todavía ya eran inclusive pagas? ni los mariachis todavía no eran fuertes. Los mariachis vienen a hacerse ahora, porque los mariachis, que por cierto tocan hasta mejor que los mexicanos. Yo estaba en México y me voy para allá donde están los mariachis y lo hacen mejor los colombianos. Entonces, Rodney, ¿y esas serenatas ya estaban siendo pagas? ¿Ya se sí, pagaban? sí. Me acuerdo que no, pues digamos una serenata valía 10,000 pesos, máximo 15,000 pesos. Y entonces uno salía por allá a 3,000 pesos o a 4,000 pesos, pero era plata. Era Claro. plata. Podía uno durar hasta con 5,000 pesos o 10,000 pesos más de una semana. Sí, aguantando, no cogiendo buses, porque la plata también se iba en eso, aunque los buses eran baratos. Entonces, eso lo pagaban. En la Nacional salía mucha serenata y cuando actuábamos, siempre había alguien que quería llevarle serenata en la residencia femenina que habían en la Nacional. Ajá. Ya me pagaban y ya él sabía, el novio sabía o el amigo sabía en qué ventana quedaba o ¿Y en qué cuál era la puerta. canción llanera predilecta para las serenatas? ¿Cuál era ahí como la que cabía más? Sí, me- O Muchacha de ojazos negros, me no, imagino. no, Que sí, también, esa. amorcito de mi vida, estoy muy Sí. triste. Me imagino. Amorcito de mi vida, estoy muy triste. Ay, muy triste porque me falta tu querer. Me la paso noche y día en ti pensando. Ay, cariño, cuando te volveré a ver. Yo no puedo, mi vida, vivir la vida sin ti. Vuelve pronto para calmar mi sufrir. Mis caricias y besos serán siempre para ti. Sin tu amor me es imposible vivir. No, 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 claro, me imagino. Sí, Oye, no, Rodney, dime. sí, dime. No, 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 sigue ahí que ibas a seguir con la idea. No, que me ganaba algo con esta serenata. Teníamos también la gente que estaba metida en el teatro, que estaba metida en la música, sí, en esta parte, tenía mucha acogida. Entonces, allá en la Universidad Nacional existía un servicio de cooperación estudiantil. Es decir, como sabía que el estudiante andaba pelado, entonces uno trabajaba en la cafetería, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Uno se encargaba de ponerle los cubiertos a los compañeros que iban pasando con la bandeja para, para almorzar, para cenar, para comer. Y uno se ganaba las tres comidas, desayuno, almuerzo y comida, por hacer esa Por el labor, servicio. pero no trabajaba, sino, por ejemplo, uno escogía o en las horas de la mañana para el desayuno, para colocarle los cubiertos a los compañeros, o en las horas del almuerzo o en la noche, y algunos se ganaba las tres comidas. Entonces, eso era fácil en esa parte, pero como a uno lo iban cantando, había una emisora en la Universidad Nacional que en esa emisora se pasaba buena música. Me imagino que la UNAL, ¿no? Sí, se pasaba buena música y quedaba dentro de la cafetería, quedaba la emisora. Ah, Y, sí. y quedaba la emisora con todos los materiales que se necesitan en la emisora. Y allí yo llevaba mi disco, llevaba algunas grabaciones y total que la gente escuchaba y entonces, oye, hermano, yo necesito una serenata para una compañera que cumple mañana años y tal. Y yo, bueno,
y se ganaba uno algo. Íbamos Oye, 4 o 5 elementos con la música, una guitarra, un bajo, el arpa, cantante y algo de pero tú percusión. ya le metías bajo, porque anteriormente la música llanera no le metían No, bajo comenzó con el bajo. Es decir, ya o lo quitaron, contrabajo. ya ¿Ah? sí, el contrabajo, ya prácticamente, lo quitaron, pues ahora cogen el bajo, pero de lo que yo te digo es el El contrabajo. contrabajo, sí, El claro. contrabajo, eso no podía faltar, eso era como típico en un conjunto llanero. Tenía que ir Ve, el bajo, sí, el bajo era indispensable. Y me contaba a mí el maestro Juan Vicente Torrealba que cuando se comenzó en Venezuela la música llanera no tenía bajo, pero entonces él comenzó, vamos a meterle el bajo, y él prácticamente fue uno de los precursores de que la música llanera hoy en día todavía tenga bajo, contrabajo, pues. sí, Y pues la dificultad que hay para transportar un instrumento de eso hizo que el bajo pues ya lo metieran eléctrico y que es más cómodo de cargar. Coge un palo de eso y lo lleva aquí así, mientras que con ese contrabajo eso era muy grande, no cabía en los carros, era sí, claro. difícil. Con el arpa y el contrabajo, pues Sí, tocaría conseguir 2 carros. sí, sí, no, no había facilidad. Inclusive para meter el arpa teníamos que acostarla bien, total que muchas veces le quedaba hasta cerca a la cabeza al conductor. Los taxis no nos querían llevar, para dar una serenata no nos querían llevar porque que se les dañaba el cojín, que eso no cabía. Pero ya hubo una manera de obviar esto y se mandaron a hacer arpas un poco más pequeñas para que cupieran en los carros. Sí, una cantidad de Rodney, detalles. ¿y Sí. no estuviste y Bienestar Universitario en la Universidad Nacional no llegó a proponerles algo ahí en la uni en Bienestar Universitario? ¿Cómo no? Es decir, nos colaboraban. A mí, por ejemplo, yo tenía formas de que me dieran, por ejemplo, yo no tenía algunas cosas que pagar. Muchas veces había como un pequeño, un donativo allí, pequeño, ¿no? Pero que servía. Pero la universidad trataba de ubicarnos bien en lugares, por ejemplo, el Colombo Americano, para llevar al grupo allá, ahí daban algo de dinero. Y, llevarnos, por ejemplo, a la televisión, eh, llevarnos al tiempo para que nos hicieran un comentario. Por ejemplo, en esa revistica que salía antes en el tiempo, ahí salió nuestro grupo. Siempre había formas de, de, de darle ciertos espacios a la música, ¿no? Pero lo que más primaba era pues primero la radio, ya después Sí, la televisión, porque la televisión tampoco era que diera mucho espacio para los grupos. No facilitaba esto. Uno de esos señores que facilitaba mucho a los grupos fue Carlos Pinzón. Carlos Pinzón buscaba la manera de llevar a los grupos. A mí me llevó varias veces. Total que se hacía, los programas no eran fáciles de ubicar. Mm, claro. Ya después, ya entró Jimmy Salcedo, también tuvimos formas de contactarnos con él, de hacer encuentros con él. ¿Quién más? Así, era que también con Otto de Grey también tenía un espacio especial. Lizarazo también tenía un espacio especial en la música. Y en esa época, ¿qué música estaba como pegando más que le dieran como más opción? ¿La vallenato, me imagino, o no? El vallenato todavía no. Todavía no había entrado, ¿no? Sí, pegaba algo de Bobé y su vallenato, pero La lo que que o la llamaba, salsa, me eso, imagino. llamaba mucho la salsa, llamaba mucho la atención la sonora matancera, llamaba mucho la atención los grupos que venían de fuera, por ejemplo, la Orquesta Aragón, que la Orquesta Aragón ya prácticamente casi ya se acerca a los 100 años, que de vez en cuando, porque tampoco era que quedara fácil traer a toda esa gente, eso era difícil que embarcara
a 20 compañeros, a 20 amigos claro, de una orquesta. Eso era mucho el valor que había que pagar para poder para traerlo. traerlos. Pero sí, aquí se bailaba mucho la música, por ejemplo, de José Barros, se bailaba mucho la música de Pacho Galán. Aquí lo que era Pacho Galán y Lucho Bermúdez tenían una acogida tremenda. Claro. Y Jorge Antonio Vega, pues, presentaba estos grupos, y Jorge Antonio Vega servía también como maestro de ceremonias. Fuera de eso, servía también como para vender la orquesta, ¿no? Él se veía como vendedor de la orquesta y se ganaba algo. Eso me contaba pues también Jorge Antonio Vega, ¿no? Entonces, Sí. esa gente, lo que fue la Orquídea de Plata, en la emisora, esta era la Nuevo Mundo, dio cabida, dio cabida. Yo me acuerdo pues que ya yo estaba prácticamente, ya había salido como de la Universidad Nacional, y se presentó, era una niña, Totola Momposina, Ujú. en este programa de, de la Orquídea de Plata, ¿no? Para sacar a los mejores. Y yo me acuerdo que me presenté, que también quedé seleccionado con el grupo mío, Los Caballeros de la Canción, y también quedó seleccionada Totola Momposina, pero sin ningún instrumento de melódico, todo era con percusión. Y que hoy en día, pues ya prácticamente se retiró Totola Momposina, y yo todavía sigo. Oye, Rodney, uno podría decir que la Universidad Nacional fue el primer universidad que tuvo música, el grupo llanero, o había en ese momento alguna otra universidad No, que no, no tuviera. existía, no existía. No, 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 el primer grupo llanero fue el de nosotros, no existía, no conocían ni el arpa, no conocían tampoco el cuatro. Los capachos o las maracas cogían, era una de la cumbia, o cogían una de esas de Maracones? cuero para tocar boleros y todo, esas que eran de cuero, ¿no? Sí, claro, los de Total, salsa. sí, entonces no tenían todavía en la nacional. El primer grupo llanero fue el de nosotros. Ahora, ahí te cuento esto, Armando, y es que nosotros ya viendo que, que la música llanera no era fácil de bailar, a bailar el joropo es fregado, eso no es fácil, lo mismo que el bambuco. Entonces, eh, tocaba pues meterle algo de música bailable fuera del joropo a la música, al grupo de nosotros. Entonces metimos porro, metimos bolero, metimos bambuco, vallenato. Todo eso lo hicimos con el grupo llanero. Aquí, por ejemplo, en este grabación, imagínate, aquí tenemos Noches de Cartagena. Lo grabamos nosotros, pero lo grabamos entre bolero y pasaje. Esperanza mía es una polca paraguaya. Rosalvita, eso es un vallenato. Hace como 5 años yo dejé a Rosalba. Y todos lo tocaban con arpa también, ¿o qué? También con arpa, sí. Ah, Amémonos. Buscaba mi alma, con afán tu alma. Dulce María, ya sé por qué mi corazón está triste. La chicharra, cuando la chicharra canta, no puede cantar ninguno. Teníamos que hacer una variación. Amor de mi bohío. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Eh, eh, un mosaico playa, hay cosita linda. Hicimos un mosaico ahí. María Elena, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Boca de chicle, imagínese. Ese a tu cuerpo, claro. alegre Oscar carrillo. Golden, ¿no era? Oscar Golden, que está cumpliendo, creo que hoy o mañana, cumpleaños de su vida, cuando estaba vivo, pues, pájaro amarillo, por el junco florido del riachuelo. Todo eso tuvimos que meternos a hacer esta música porque la música llanera no tenía esa acogida, no tenía esa entrada fácil. Entonces, cuando nosotros íbamos a una fiesta, tocábamos algunos joropo y pasaje, pero teníamos que tocar porros, teníamos que tocar vallenato porque la gente no, eso era lo que más o menos podían bailar, pero el joropo era más fregado, el Claro. pasaje era más fregado de bailarlo.
Entonces es difícil una época de eso. Eso fue del 65 hasta el 68 que yo estuve en la Nacional. Después me quedé aquí trabajando en la misma Nacional, trabajando en el Restrepo Millán, trabajando en el Mayor de Cundinamarca y trabajando en la Universidad Católica. Entonces, todo eso nos sirvió para ir llevando la música a todos estos sitios. Hay eso, ¿no? Que, que uno es profesor de biología y química, uno es profesor de tal, pero cuando le mete música a esto, no sé, parece que tiene mucho más acogida. La Claro. música Rodney, en esa época, lógico, cuando ustedes tenían el grupo, ¿había otro grupo llanero criollo que no fuera universitario, que estaban llegando, estaban ahí paralelo? no, ¿Ahí estaba cómo en fue, David Parales. David Parales? ¿Y cómo era ese tratamiento ahí ustedes? Si había algún camaradería al ver que eran universitarios, con el criollo, que tenía otro acento, otra forma de cantar, no No, había ellos se esa, sentían, esa la mirada gente, un poco medio regionalista, porque siempre no, existió, ¿no? sí, Se les pero dice no, a los de Villao y a los de Bogotá, guates, ¿no? sí, mira, Armando, cuando se invitaba a alguno de ellos a la Universidad Nacional, pues la Universidad Nacional, ese prestigio que tenía, y todavía lo tiene, pero cuando llegaban también ellos se sentían importantes, muy importantes. El Mono Carvajal, por ejemplo, cantante que ya murió, creo que se llamaba Adolfo Carvajal, eh, con David Parales, venían, los invitamos a la Universidad Nacional. Ellos también eh, tomaban bastante aire porque la Universidad Nacional tenía una acogida tremenda y todo lo que hacía cultural era muy bien visto y a eso le daban prensa, a eso le daban radio. Entonces, no eran tan creídos como tú podrías suponer. Lógicamente que ya después, cuando ya uno va conociendo a la gente, hay algunos que graban y botan los discos, los regalan, no tienen ni siquiera, los compañeros no tienen ni siquiera el récord de todos estos discos que ha grabado. Yo he grabado, mira, esta mañana no encontré sino unos cuantos, pero yo he grabado unos 10 long play de esto. Y todo esto que tú ves aquí, todo esto lo he grabado, Eh, toda esta música. ¿Cuántas Eh, canciones más o menos has grabado? ¿Cuántas contabilices? unos 30 discos. Y fuera de eso, que fue, si acaso fueran 30 discos, pero mira, este por ejemplo tiene 19, este tiene O 21, sea, un promedio de 20 serían 2 por 3, como unas sí, 600 canciones. sí, este tiene 18. Este que fue el primero que yo grabé prácticamente no, este fue el primero, fue este, y después este fue el segundo, este es en Cuba. Ujú. Y aquí tengo 12 temas. Este fue prácticamente uno de los últimos discos, 20 discos tiene aquí. Este es de la Universidad Nacional de Villavicencio, tiene 22 temas. 25 años álbum de oro, Festival de la Canción Colombiana. Eh, aquí Colombia al Parque. Total que este de Juan Vicente Torrealba tiene 10 temas. Este de las clásicas del amor tiene 23 temas. ¿Sí? Entonces, mucha grabación, mucha grabación. Hoy en Muchas. día, no sé, todo eso se pierde, ¿no? Todo eso se pierde. Pienso que la cuestión moderna, todas estas aditamentos de nuevos, han dejado a un lado, ¿no? Estas cosas uno las podía llevaba esto para una fiesta, llevaba un disco, regalaba un disco, era un buen regalo. Pero entonces hoy en día con una USB, con un aparatico que se pierde fácilmente, no permite la divulgación. Y fíjate tú que yo me consigo pues ahí en YouTube bastantes grabaciones mías de televisión, pero hasta eso es difícil. Sin embargo, lo encuentran. Si una vez fui yo allá a Santa Marta y fui a una serenata, entonces oiga, señores, ustedes no han grabado. Yo fui nada más con el 4. Usted no ha grabado nada de hombre, como no.
Y entonces le dije al tipo, mira, consíguelo aquí. Eso quedó encantado, encontró como 20 programas y se quedó ahí, ahí lo dejó Dios. No, yo tengo que, ahora que ustedes se vayan y tal, yo me quedo viéndolo. ¿Por qué? Porque hay formas, ¿no? En la parte moderna de encontrar las cosas que uno hace, pero no, ya se divulga muy poco, a pesar de que la televisión y todos estos aparatos permiten que se divulgue más, parece que no. Oye, Rodney, al estar en la Universidad Nacional, haber estado, digamos, cualificado en otras condiciones, diferente al criollo, y estando en la Universidad Nacional, la música llanera no te sirvió ahí también, digamos, como una plataforma, un medio, un instrumento para hacer música protesta, porque estaba muy permeada en esa época fuertemente ahí las luchas sociales, ¿no? Sí, ¿Qué función puede haber? cómo no, yo, por ejemplo, yo sé que yo grabé también un tema, todo eso le sirve a uno, ¿no? Hay un pedacito que yo ahorita no me acuerdo bien, pero ay, pobrecita mi universidad, que en este año de cumpleaños no pudo cantar. Ay, pobrecita mi universidad, que en este día de su cumpleaños no pudo cantar. Muchos programas quisimos hacer, los estudiantes de la Nacional, los caballeros de la canción, con mucha suerte conmigo. Y como dijo Camilo Torres, y como dijo Camilo Torres, y un paso atrás, revolución o muerte. Y como dijo Camilo Torres, y como dijo Camilo Torres, y un paso atrás, revolución a muerte. Sí, Con toda la línea ahí. grabamos eso, sí, me daba forma, ¿no? Uno se ingeniaba cuando viajaba. Por ejemplo, a mí me invitaron a la feria de Cali, fuimos con el grupo, yo siempre le llevaba un tema a la región o a la ciudad que nos invitaba. Si nos invitaba a Cartagena, le llevaba un tema a Cartagena, a Villavicencio le llevé a la Universidad Nacional. Todo eso buscábamos nosotros de mostrar, ¿no? Porque así como tú dijiste ahora, qué tema, que si eso inspiraba, ¿no? Para hacer algunos temas que tuvieran que ver con la protesta, ¿no? Y La sí, protesta, claro. sí lo Pero, hubo. bueno, Rodney, y todo eso de lo de los corridos de Guadalupe, ¿cómo funcionó? Porque la Universidad Nacional tenía ahí, digamos, ciertos, digamos que como una cierta génesis y cierto manejo frente a todas esas dinámicas de Camilo Torres, Sí. todo lo de los corridos de los liberales, no todo lo que fue esa lucha y esas guerras pues que se dieron en los No, no, llanos. allá eso es tomado con una elegancia y a la vez con un regocijo, todo lo que sea, digamos, de protesta, ¿no? De protesta, pues lógicamente hay algunas protestas mal llevadas, otras bien llevadas. Por ejemplo, este libro aquí, ya que tú hablaste, mira, Guadalupe Salcedo Hunda. Nació en Surimena, Casanare, 1922, asesinado en Bogotá el 6 de junio de 1957. Aunque no escribió ninguna obra literaria, sin embargo, su cuatro que ejecutaba bien, sus coplas y cantos dejaron innumerables leyendas que el pueblo llanero conserva en su historia. Ahí está. Eh, ¿Qué corrido te acuerdas ahí de Guadalupe? ¿Qué tienes ahí? no. Aquí, vea, aquí vuelve aquí. Aquí está Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo tenía a su cargo para los combates a 5.000 hombres con esta fuerza y con textura como la muestra esta foto de los tiempos. Entonces, corpulento. Cuando se dio el golpe de estado del general Rojas Pinilla contra Laureano Gómez, se pacta la paz. Este encuentro entre el general y el guerrillero se realiza en Tami. Rojas se baja del avión, Guadalupe no se baja del caballo, se presenta muy elegante
altivo con una chaqueta guerrera, polainas y con un buen fusil, el cual entrega en igual forma en toda la fila de hombres guerrilleros que estuvieron alzados en armas. Es, fíjate, ya claro, que tú que tocaste el punto de Guadalupe. Entonces, uno en este aspecto se siente que digo yo me siento orgulloso de haber terminado allí y estas fotos son de allá. Esto sí es del llano, pero esta ujú, foto es allá donde está sociología. Estas son las escaleras de la de, de derecho. Entonces, todas estas fotos son tomadas allá en la Universidad Nacional. Entonces, uno se siente bastante orgulloso, no de la protesta, también vale, ¿no? Pero también se siente orgulloso de haber tenido buenos instructores, buena gente, buenos maestros, buenos profesores en todos los aspectos, en el aspecto cultural de la música, en el aspecto literario, en el aspecto, digamos, de danzas, una cantidad de claro. detalles que no los tienen las otras universidades, que tratan, pues, lógicamente de tomar algo, y hay algunas que ya han avanzado, pero valen mucho. Esta universidad a mí no me costaba gran cosa, y yo le saqué más que lo que tuve que pagar. Yo creo que pagaba en esa época eran 20 pesos por por mi semestre, no pagaba Claro. más. Y Entonces, Rodney, ¿qué papel jugó la mujer ahí? Porque, había un poquito como de discriminación ahí, había un problema ahí de enfoque de género, no había ahí mucha, ¿qué no, pasó no, ahí? allá se Por quería qué no mucho, se allá la no, mujer, ahorita sí, pero en esa época, ¿qué pasaba? ¿Por qué no se incluía ahí una cantante o algo? O las mujeres no no tenían temor es decir, no querían, que digo yo, como facilitarle al parejo esa entrega, ¿no? De lo que podía hacer en la danza, de lo que podía hacer en el canto, de lo que podía hacer en todos estos aspectos culturales, ¿no? Pero no, la mujer fue muy endiosada allá se quería mucho, mucho matrimonio. Por cierto, yo también me casé con una compañera de Bellas Artes y total la mujer tenía siempre, eran poquitas, sí, pero pero digamos ahí, usted no incluye, ¿qué mujer había en esa época cantando? ¿No había mujer cantante en Bogotá? no. A ver, ¿O te que tocara digo, algún instrumento, algo? ¿Nada? no, no, ¿O cuál no, sería no, la primera mujer ahí que empezó como a sonar aquí en Bogotá? sí, Pero no, Bogotá, no, de Colombia, ¿no? sí, de aquí, no, ahí no había, no se mostraba todavía eh, eh, ni siquiera la música llanera. Fíjate que Venezuela en ese aspecto nos dio pautas, ¿no? Como Adilia Castillo, Claro. pero aquí en Colombia muy poco, ¿No ¿no? estaba Edilma? ¿Edilma es que llamaba? Edilma Montaña. Edilma Montaño, El ¿no? ritmo montaña cantaba, sí. Ella, una de las primeras mujeres, sí, con nosotros, con los Caballeros de la Canción también cantó. Ella fue rectora y ya debe estar también jubilada, ¿no? Yo me he Sí. visto con ella, pero no hace mucho, sino hace tiempo. Y ella, una bonita voz. Una de las primeras, prácticamente no había más, no había otra mujer. Después fue ya que vino de allá de La Guajira, esta cantante llanera que ya murió, la esposa de Héctor Paul, Ah, ya, sí, Miriam González. Caparalata. Miriam González. Ah, sí, Sí, entonces, pero prácticamente, fíjate, me acordaste bien de Dilma Montaña. Me, me, me hiciste que me fuera atrás porque no recordaba. Dilma Montaña, buena voz. claro. Después se dedicó a cantar rancheras, fíjate. Ah, sí. Se dedicó a cantar rancheras, sí. Bueno, ya vamos casi llegando a nuestro final Ah, de bien, nuestro programa. Es importante seguir invitando a nuestra gente para que se inscriban en el canal, para que bien. además circulen estos contenidos.
es importante empezar a tener como esa identidad o ese paneo general de la cultura llanera en Bogotá. Em, yo quisiera decirte que, no sé, ¿por qué se apropia la música llanera en Bogotá? ¿Los bogotanos adolecían de identidad musical? ¿Por qué se apropió tanto? ¿Por qué se ha convertido ahora Bogotá en un epicentro valiosísimo donde se hace ahora unos encuentros maravillosos acá en la Plaza Bolívar con miles y miles de personas? ¿Tú qué crees que la música llanera se ha quedado en Bogotá, en el epicentro? Sí, todavía es muy escaso los grupos que existen en Bogotá de la música llanera. Como tú mismo decías, esta es una ciudad que le da cabida a todos, tiene espacio para todos. Y tú puedes hacer un encuentro de música llanera y te va mucha gente. Tú haces un encuentro de rock, ese es el que más llena. Eso es lo que más llena. Casi los jóvenes se van es para el rock. Todo lo que sea de eso se van es para. Te dice, joropo al parque. No, no, yo fui con el grupo Joropo al parque, que digo yo, si vi 100 personas fue mucho. Entonces, eh, pero Bogotá es una ciudad que le da cabida a todo el mundo, a todas las regiones musicales de Colombia. Aquí tiene un buen gusto la música llanera. ¿Por qué? Porque la música llanera sirve para serenata, sirve para bailar, sirve para enamorar. Total que hay bastante acogida de la música llanera, sobre todo los instrumentos también llaman la atención, ¿no? El Sí, claro. instrumento, un arpa, ven un arpa, y eso pues no lo tenía sino David allá en la época de la Biblia, el arpa de David. Total que tiene una acogida bastante buena. Y sobre todo, si el llanero se viste o lleva el atuendo, el atuendo. Yo por eso, mira, de que me vine con mi sombrero llanero y todo el mundo dice, pero fíjense que un costeño que cantando llanero, como decía Luis Ariel Rey, y me vine con la ronita, me la puse el día 7 de agosto, salí con Ajá. ella. Y cuando salí con ella, resulta que yo quería lucirla, ¿no? Se metió, fue un tremendo aguacero que me tocó ponerme un abrigo encima. Total que no la pude lucir y hoy me la llevo. Esto también lo utilizaba mucho el llanero, utilizaba una especie de ruanita. Esto no es que sea pesado, no es Sí, un suavecita, poncho. un poncho, esa es la palabra. ¿Y el valletón? Uy, el valletón bonito. Yo tengo no lo puedo, no aparece aquí, pero el valletón bueno. Por ejemplo, aquí está René Devia, está con un valletón, ¿ve? ¿Y el René valletón de Devia. dónde? ¿Qué parte es? ¿De dónde se trae ese valletón? ¿De dónde se copia ese valletón? Sí, no, ¿qué digo? Pero eso tiene que ser de extranjero, porque Porque todavía, también sin está el embargo, liqui ¿no? que el liquiliqui, sí, fíjate Es que muy tiene más de caribeño. las Antillas. Yo conocí a mi abuelo con liquiliqui, mi abuelo, o sea, él tenía un liquiliqui, y eso tenía hasta aquí. De pronto ya yo vi a García Márquez también, Sí, el y premio total Nobel, que llegando allá a recibir el premio Nobel en liqui y lógicamente que esas cosas no venían de Colombia, porque Colombia no tenía cómo, pero seguramente tomaron uno y eso sirvió para hacer todo, ¿no? Yo también tengo mi liquiliqui de varios colores, ¿no? Es Sí, una prenda que llama la atención. No sé si tú te acuerdas también de un cantante, fuimos muy amigos de Hernán Quintero. claro, Y claro, claro. aquí lo tengo y alternamos varias, ya él murió, Él es tenor, era tenor, ¿no? tenor, sí, él familiar de Carlos Julio Ramírez. Que cantó ahí, grabó con Manuel J. Larroche. Con Manuel J. Larroche también, con Manuel J. Larroche también grabé, el disco no vino aquí, pero grabé un long play prácticamente
con Manuel J. Larroche. Ah, sí, qué Y bien. entonces, esto pues, la música llanera tiene mucha ¿Qué acogida también. desafíos tiene la música llanera ahora? ¿Para qué desafíos se enfrenta? Digamos, hoy la música llanera en esta ciudad, digamos, atravesada por lo urbano y por lo digital. No, la música llanera eh, eh, tiene acogida, tiene llena espacios. Fíjate que yo hace, no sé si fue no, el año pasado hicieron un encuentro llanero allá en la plaza. Eso estaba muy lleno, completo, lleno, no quedó, y ese día no llovió. Pero Total que Rodney, eso ¿pero qué fue desafíos mucho. crees que la música llanera debe tener? ¿Qué desafíos tiene ahora con todo lo urbano y lo digital? ¿Qué crees tú? No, yo pienso que la música, no te puedo dar así una respuesta muy concreta, ¿no? Pero en la música llanera debe seguir como conforme ha venido. Lógicamente que le han puesto ahora un poco de más, metido, como te digo, algo de percusión, le han metido otros instrumentos. Y todo eso también en la música llanera no se puede quedar estática, ¿no? Así como todos los demás instrumentos van llegando en los géneros. mm, cuando Carlos Vive cogió el vallenato, pues le metió gaita y no estaba tan desfasado porque No, la gaita es nuestra, la gaita es indígena, no estaba tan desfasado y todo el mundo criticó eso. Hasta yo lo critiqué, pero después me di cuenta que había razones, ¿no? claro. Entonces, eh, yo pienso que la música llanera debe seguir en cómo está, respetando los atuendos, respetando, ¿qué digo yo?, el género, ¿no? Eh, que corran más, que corran menos, eso se aguanta. Uno compara, por ejemplo, con la música de San Andrés, con la música de las islas, que también he estado cantando allá y muchísimas veces y he grabado muchos temas eh, calixto y no reggaetón, sino reggae. Entonces, ellos conservan todo eso, ellos no. Y eso que fueron instrumentos que también vinieron de otros lados, ¿no? Vinieron de las Antillas, un banjo, una bandola, todo eso vino de otras regiones, sin embargo, allí se mantiene. Uno ve esos grupos y llama la atención. ¿Qué te digo yo, por ejemplo, en el caso del vallenato? Sí, antes, cuando comenzó, era puras cuerdas, bonito. Le metieron el acordeón. Fíjese cómo se ha puesto bastante elegante. Los cantos son los que muchas veces ya no llaman así la atención, ¿no? Antes en los cantos vallenatos también traían historia, así como la trae la música llanera. La música llanera tiene mucha historia todavía que contar, pero todo eso engalanó más la música del vallenato, así como engalana más el arpa, así como engalana más el cuatro, porque en un principio también esta música llanera no era sino tiple y guitarra, no era más. Claro. Oye, Tiple, Rodney, si tú sí, ya para ir cerrando, si pudieras hacer un verso ahoritica llanero, ¿tú qué palabras deberían estar ahí incluidas para hacer alusión o para enaltecer más la música llanera en Bogotá y en Colombia? Si tuvieras que hacer un verso, ¿qué palabras, qué versos, qué adjetivos no pueden faltar sí, en Bogotá? vuelvo y digo que no es que no esté de acuerdo con la evolución, se puede evolucionar. eh, para la música llanera, conservar los instrumentos como la bandola, que fue primero que el arpa. La bandola fue primero que el arpa. No tiene sino 4 cuerdas y se asemejó al cuatro. El cuatro era una guitarra que tenía 6 cuerdas y la fueron llevando a, a producir o mostrar como con 4 cuerdas, que suena bonito. Los capachos
conservar los capachos como son, y conservar el arpa lógicamente que nos vino de otros lados, especialmente más cercano a Venezuela, ¿no? Y ha habido una cantidad de encuentros en donde han ganado colombianos, pero también han ganado muchos venezolanos. Entonces yo sugiero, ¿no? Que los cantos sean recordando siempre a la tierra, recordando los cultivos, recordando a la mujer, recordando a la tierra, recordando todas las historias que no deben morir, porque eso es lo que pasa, que como evoluciona, entonces se olvida todo lo que venía detrás, y lo Claro, detrás, lo que viene, lo que tenemos actualmente, he tomado gran parte de lo anterior, y muchas veces quieren dejar a un lado, ¿no? Eso no, ya no utilicemos la caja, no utilicemos el bongo, no utilicemos las maracas, no utilicemos el güiro, no utilicemos la guacharaca, no, todo eso debe conservar. Yo, por ejemplo, aquí tiene, hasta te lo traje, en los capachos. Y yo soy una persona que no soy de los llanos, y busqué la manera de aprender todo eso. claro. Le contaré, señores, la historia más bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar trotero, de crines muy hermosa, corría por los esteros. Era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones pelean por su hermosura, paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La patranca al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en mil lazos cayó, a zaina sí perdió su libertad. No quiere el pelo morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozal, y cuando sale el potrero y oye silbar el gavilán, se escucha en la potranquita, triste llorar, a esa potra la voy a robar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. No, qué bien. Y entonces, No, qué chévere. que Rodney, alguna vez también un compañero me dijo, él me vio tocando la cuchara y me dijo, no, oiga, metámosle a la música llanera, que eso también hace parte porque el interior y la música y Villavicencio y el Casanare, todo está cerquitica, de modo que, y él me hizo y creo que grabamos también un disco donde yo meto las cucharas en el joropo y meto el pasaje, ¿no? Eh, 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 esto, por ejemplo, como quisiera y si yo pudiera que al fin la felicidad llegara a todas las almas con las campanas de la Navidad. Como quisiera así que esta Navidad se hicieran vinos sí, para convidar a todos los pobres y con ellos brindar. Din don dan, din don dan, din don dan. Sí, entonces todo eso, fíjate que él me dijo, oiga, pero las cucharas no están desfasadas en una música llanera. Pueden utilizarse porque ¿dónde no utilizan las cucharas? En el sí, mundo. claro. Y sí, yo conocí, algún día vino un extranjero como no sé si era un húngaro, y cogió con la cucharita y él, carajo, cómo le dio de bien. Entonces, a mí sí me gustaría, y eso se hace una cantidad de cosas, una cantidad de juegos que se hacen aquí, se golpea aquí. Total que estas cosas pueden evolucionar, pueden hacerse, meterlas dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque hacen parte también de la instrumentación, que digo yo, indígena. Todas estas cosas, aunque
ya después son hechas en una maquinaria y en materiales modernos, pero en un principio todas estas cosas tuvo que haberlas hecho el indígena, el hombre indígena, el primitivo, tuvo que haber acudido a estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Rodney, pues hemos estado ahí muy alegres escuchándote, recordando toda esa historia maravillosa. ¿Qué nos espera de Rodney Artica ya últimamente? ¿A qué tienes pensado? ¿Tienes pensado algo grabar o alguna presentación? Y ahorita nos despedimos con esa canción que acabaste de hacer en la voz senior. Y porque eso fue, me parece que fue un hecho muy importante y no, que generó. Pero ahorita, ¿qué tienes pensado para ir cerrando nuestro programa de hoy? Sí, no, yo estoy recogiendo todos las fotos. Tengo como alrededor de unos 4 libros, pero míos. No, en alguna ocasión le dije a alguien que si, por ejemplo, tengo un libro de mi viaje a Japón y China. Allá quieren la música y hasta se la saben. Así con su idioma y todo, lo cantan y le llevan a uno. Es una tierra que valora mucho lo que hacemos los colombianos. Entonces, yo eh, tengo un programa que lo voy a hacer en noviembre. Vienen unos, unos 15 países y a cada uno debo cantarle una canción. Ya estoy preparándola. Vienen de Paraguay, vienen de Puerto Rico, vienen de Hungría, vienen de Rusia. Entonces, coger los temas más populares para yo cantárselos. Y eso es un Ujú. contrato que tenemos. Eso va a ser en noviembre, pero ya me avisaron. Entonces, he pensado que hasta donde pueda escribir, ¿no? Así sea para mí, así sea para mí. Pues hice estos 3 libros que me los publicó la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y todos estos discos que he grabado, eh, eh, pero yo no cedo todavía al descanso porque prácticamente la música, así como tú me has visto, le da vida a uno. Claro. Entonces uno no puede ponerse a hacer como hizo toda la momposina que ya se retiró. Comenzamos prácticamente, o ella comenzó un poquitico después de mí y sin embargo ya, como dice la gente, ya colgó los guayos, ¿no? Ya se echó a un lado, ¿no? Uno debe seguir hasta donde le dé la vida, ¿no? Debe seguir para que perdure lo que uno tiene, ese conocimiento que uno conserva de la música, que conserva de la historia, no se debe perder, porque si se pierde una cantidad de cosas muy valiosas, Sí. demasiado valiosas. Entonces, vuelvo y te digo, estoy recogiendo para hacer unos libros para que queden. Ahí, por ejemplo, aquí mi hija, que me estaba acompañando, ella es la que más me sigue a mí en la música. Ella es la que canta, también toca el cuatro, Ah, qué bien. toca el violín entonces, y canta así. Entonces, ella es la que seguramente se va a quedar con todos estos discos y porque le va a dar el valor que merece, ¿no? Eso pues lo que yo he pensado, pero yo sigo cantando, yo sigo Claro. teniendo, yo, por ejemplo, este año ya he tenido, desde que comenzó el año, he hecho unas 5 presentaciones. Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguien que lo llama a uno para hace 15 días cumplía el papá de un señor que una compañera que trabajó conmigo en la Universidad Mayor de Cundinamarca le dijo, mira, el tipo le dijo, yo quiero que me hagan de todo, música llanera, música pasaje, que me hagan música vallenata, porros y boleros. Dijo así, y boleros. Y dije, no, y ella se acordó, decía, no, el que sirve para esto es Ronnie. Entonces me puse en comunicación y sí, hace 15 días, ¿no? La persona quedó encantada y también eso está en video, eso está por ahí en YouTube. Qué bueno.
de pronto hasta te lo envío, busco la forma de enviártelo. Bueno, Sí, chévere. sí, Rodney, Armando, entonces muchas gracias, Armando, por este espacio. Cuando le dan a uno estos espacios, también uno se llena un poco más de esperanza, se llena un poco más de vida y de vida musical, claro, que eso es importante, ¿no? Yo muchas veces estoy solo por allá y yo nunca dejo de hacer nada, yo siempre estoy hojeando algo, estoy pegando algo, estoy haciendo esto y esto otro. Y eso dice uno, fíjate, perdiendo el tiempo aquí, pudiendo hacer. Pero ya cuando cuando me dijiste que, y hombre, cómo no, yo hago el programa y inclusive tenía una serenata, fíjate, hoy en los Estados Unidos, en Rochester, para hacer una serenata a la mamá, a mi hermana, que es mamá de una sobrina que está allá en Rochester, y ella quiere que yo le cante a la mamá. Me paga también. Es más, ya me mandó la plata. Se la mandó a mi hermano. Yo le dije, mi hermano me dijo, te voy a dar, no me des el dinero hasta que yo no cante las canciones. Entonces, hay esos compromisos así, ¿no? Familiares, y también de gente que por intermedio de las otras personas le comentan quién es uno, ¿no? Y se ve que la persona que le sirve para eso es esta, y ya. Entonces, gracias, no. Armando, por Rodney, pues ese espacio despidámonos con que la me canción alegra. esta de La Voz Senior, que la fue en el 2021. Ahí tú, ¿quién fue esas personas que estaban al pie ahí recibiéndote, que estaban muy felices, tus hijos? ¿Quiénes eran? Dos de los hijos y una sobrina. Dos de los hijos y una sobrina. Cuen- Donny y Rodney también se llama, y la sobrina se llama Rosana Portasio. Entonces, me estaban, porque ese día me dijeron, mire, vamos a hacer el programa, pero si quiere traer algunos familiares, puede hacerlo. Entonces, los llevé, les dije, y eso sirve porque ellos Claro, también, el que estaba más pelado, estaba más calvo, ese también le gusta cantar y baila bien, pero tiene su trabajo, ¿no? Tiene su carro y hace trabajos y todas las cosas, entonces todo eso sirve claro. en esa voz senior, fue, es decir, como nunca se me llenó todo ese espacio en el internet de gente que me felicitaba. Es decir, me escribieron como 100. De los 100, dos personas apenas me hablaron regularmente de mí, pero todas las demás, bien. Todas las demás, muy No, bien. qué alegría. No, cuando yo te vi ahí fue claro, eso es una Y el maravilla. contacto con Mañe, ¿cómo es? Porque Mañe, yo lo invité también. Yo tengo 3 programas. Yo hago un programa de la música, la historia de la música andina latinoamericana, una de la música, de la historia de la cultura de afrodiaspórica en Bogotá y de la música llanera. Y a Mañe yo lo invité para que habláramos un poco de la cultura afrodiaspórica en Bogotá. Ya lo hicieron. Sí, estuvo con Arnedis, con Ah, un compañero también que es de director de danzas. Entonces me dijo, no, invitemos a Mañe, que no sé qué, que él tiene mucho conocimiento. Ah, bueno, invitémoslo. Yo creo que vas a tener que después invitarte también, Rosny, para que hagamos un programa sobre la historia y la cultura afrodiaspórica en Bogotá. Tú escribiste algo ahí de la música caribeña, ¿no? sí, 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 Y después hablamos sobre eso. Y sí, sí, este libro es, fíjate que ella está toda Colombia, el mapa, y aquí aparece en San Andrés con sus instrumentos, aquí aparece el Pacífico con su instrumento, aquí aparece la Guajira con su instrumento, la parte del Atlántico. Entonces todo eso lo uno, este dibujo me lo hizo la hija, y aquí está el hombre del Caribe, del litoral colombiano. Y aquí está la historia, pues, aquí está incompleta, porque siempre tú sabes que va avanzando uno y va haciendo otras visitas, otros países. claro. Entonces, sí, Pero quedará invitado a Rodney para que después hablemos sobre ese libro, sobre la música afrodiaspórica en Bogotá, que nos interesa mucho. Nos vamos a despedir, no entiendo el término ese último que dice diaspórica. afrodiaspórica, de la diáspora, Ya, no te lo entendía de bien, la bien. diáspora que pues Sí, sí, de sí, todos ya los, entiendo que de ahí se parte todo, sale todo. Sí, ¿no? Entonces, ese puede servir este libro, ¿eh?
Sí, ya prácticamente ya de estos libros no hay. Los que tengo yo, tengo uno de cada uno y de estos tengo dos. Entonces los traía así para mostrártelo. Que inclusive está todavía tapado, no se ha abierto. Y hizo muy bien la universidad en publicármelo, que hoy en día tampoco ya no se interesan. Casi los extensiones culturales son muy, no hay esa Voluntad. forma de colaborar y que sirva para entonces hacerle a uno estos libros. Mi hermano ha hecho como 10, pero lo ha tenido que pagar él. Cambio a mí esto me lo publicó la universidad. Entonces, agradecido también pues de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, porque esto no lo hace todo el mundo, pero es porque Claro. uno encuentra gente que tiene las mismas ideas de uno, las mismas ideas tuyas. Entonces, les interesa la cultura, eso es lo que más queda. Eso es lo que más queda. Que se oiga un porro, que se oiga un bolero, que se oiga un bambuco, que se oiga un joropo. Eso queda mucho más que cualquier cosa de esta, ¿no? Sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, nos vamos a despedir con tu canción, con Ah, la canción sí, de la voz senior. ese era, ese ya Pero te ya digo. aquí la voy a colocar en el video si quieres. Sí, no, pero pues, no, porque la voz senior ya te lo canté ahorita, que fue la Potra Zaina, entonces para no cantarla de nuevo, pero esta es, oye, aquí se llama Mi Pueblo Natal. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de espermas que en fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis vuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen, no puedo, no, ya vamos llegando, me estoy acercando entre valles y montañas, ríos que surcan los mares del cielo azul, que son patrimonio de mis cantares. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. La 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 la, la 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 la. Muchas gracias, Armando, por este programa de buena cultura musical que deja la historia de Colombia, la historia de Latinoamérica, pero especialmente la colombiana. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Oh, qué bien. No, invitamos, le damos un abrazo también a La Voz de mi Barrio 7, a Maite, a a las emisoras comunitarias, a Urdimbre Radio 100.6 FM, que nos retransmite este programa también, a las y a los oyentes, a las personas que nos visitan en el canal de YouTube, para que sigamos circulando esta clase de contenidos. Es una forma de hacer también patria, es una forma también de hacer paz, es una forma de convivir, es una forma también de reconocer nuestros actores que han trabajado y han dado su vida por darle más vida a los seres, ¿no? A través de las músicas y de los instrumentos. Rodney, te envío un abrazo, gracias, ¿verdad?
por este encuentro maravilloso. Haciendo mucha patria, Armando. Gracias. Bueno, un abrazote. Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mi barrio7.com. Antioquia, nuestro sur, América, nuestro sur, tierra fértil como todo para soñar. Aquí